En esta mañana quería compartir con vos una reflexión que te ayude como me ayudó a mí, el poder meditar en su palabra y poder ver cuando vamos leyendo determinadas cosas, cómo Dios quiere que la lectura que yo hice rápidamente pueda ser una realidad en mi propia vida. Y eso es lo que le he pedido al Señor, que nos ayude en esta mañana a poder leer, a poder meditar y a ser claro para que la palabra de Dios en cada uno de nosotros haga el efecto y en un tiempo cortito empecemos a ponerlo en práctica y se produzcan cambios en nuestra vida. Si yo hoy te dijera, ¿conoces a Alfred Nobel? ¿Vos qué me dirías? ¿Sí? ¿Quién es Nobel? O más o menos, ¿tenés idea de quién es? ¿Ah? Fuerte. Premios Nobel, ¿sí? Bien. Muy bien. Esa. Perfecto. Este hombre fue uno de esos. Yo te leo algunas de las cositas. Dice que Alfred Nobel leía 5 idiomas, hablaba 5 idiomas diferentes con solo 17 años. Era brillante el pibe, cuando era jovencito, ¿no? Fue creciendo, fue aprendiendo. Él patentó 355 inventos que realizó, ¿sí? Él obtuvo educación privada en San Petersburgo y fue influenciado por su padre, que era un inventor y constructor. Viajó a París, donde trabajó en un laboratorio y ahí conoció al químico italiano Ascanio Sobrero, quien descubrió la nitroglicerina. Obtuvo la primera patente de nitroglicerina como explosivo industrial, patentó la dinamita que descubrió a través de la mezcla de la nitroglicerina con tierra de diatomeas. Y en su testamento pidió que su herencia se estableciera como un premio para los que vayan aportando algo a la humanidad en la física, en la química, en la medicina, literatura y la paz, ¿sí? Yo creo que casi todos los reconocemos por eso, por los premios Nobel, ¿sí? Pero este hombre, por lo que vemos, ha hecho muchas otras cosas. Fue un gran estudioso y realizó. Una de las cosas que a él le tocó fue cuando él agarró y dice que estaba, entre tantas cosas que compartía, muy adinerado para ese momento y por lo que venía haciendo, sus empresas crecían y todo, y dice que él pensó en un momento, ¿cómo me va a recordar la gente cuando yo me muera? Y bueno, cuando llegó ese momento, él agarró, se puso mal, y dice, la gente me va a recordar como aquel que aportó para las guerras. Y yo no quiero eso, porque la guerra trae muerte, y eso es lo que van a pensar de mí. Entonces fue ahí cuando se dice que él empezó a trabajar fuertemente para cambiar eso y para que él sea recordado como alguien que aportó a la ciencia, no con el fin de que haya muertes y que haya destrucción, sino con el fin, él decía, de disuadir primero. Por eso las armas. Pero bueno, no lo pudo ver porque lo que ha logrado es que las armas cada vez maten a más y más personas. Por eso él después dedicó toda su vida y dice que toda su fortuna la entregó para que los premios Nobel sean para aquellos que se destacan y sean un aporte a la sociedad. Bien. Eso fue este hombre. Y qué bueno que es cuando nosotros podemos, al mirar nuestra vida, decir, ¿cómo me gustaría que me recuerden? ¿Cómo qué? Bueno, es para pensarlo, ¿no es cierto? Dice la palabra de Dios en el libro de Tito, capítulo 2, versículos 7 y 8, preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Vamos a orar. Padre, gracias te doy en esta mañana por este tiempo que tenemos para abrir tu palabra y para poder meditar. Te ruego, Señor, que tú nos hables a cada uno, que tu Espíritu Santo nos guíe a meditar, a considerar, a poner por obra, Señor, lo que tú nos enseñas. Da claridad, Señor, en este mensaje para que podamos entender y para que tú seas glorificado. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Y este pasaje es el pasaje que yo quería que pudiéramos ir pensando, ¿no? Le dice,
Pablo a Tito le dice, preséntate tú como ejemplo en todo. Pero te quiero llevar a leer unas frases célebres, frases que se han dicho, porque normalmente del ejemplo se habla un montón y se dice hay que predicar con el ejemplo. Vamos a ver algunas frases. Dicen algunas frases, exigir es fácil, señalar es fácil, delegar es fácil, juzgar es fácil, quejarse es fácil, pero dar el ejemplo, eso es lo más difícil. Hablar nos gusta hablar un montón y decir mucho, que está mal, que esto, que aquello otro, pero dar el ejemplo nosotros no es tan fácil. Dice otra frase, el ejemplo tiene más fuerza que las reglas. ¿Sí? Y cuando yo doy el ejemplo de algo, lo que sea en mi casa, es más importante que una misma regla, que una misma orden que yo le dé a otro. Y eso te pasa en el seno familiar, pasa a veces cuando estás en un grupo laboral o en un grupo que tenés en el cual compartís diferentes tareas. Dice, el mundo cambia con tu ejemplo, no con tu opinión. No sé si alguna vez lo pensaste de esa manera, porque hablamos un montón, opinamos un montón y opinamos de todo, pero no somos muchas veces el ejemplo, porque las pequeñas cosas que tenemos que hacer no las hacemos. Y mirá si no la ciudad donde nosotros nos desarrollamos y vamos a darnos cuenta. Muchas veces hablamos y decimos, uy, qué sucio que está Córdoba, y yo soy uno de los que ensucia. No doy el ejemplo. Dar el ejemplo no es la principal manera de influir en los demás, es la única. Yo puedo pensar mucho, pero la realidad es que mi ejemplo, el que ven, es el que va a marcar mucho. Si yo no hablara, la gente solamente me va a ver. Y como yo actúe, le va a quedar acá. La mayoría de los niños oyen lo que le decís. Algunos hacen lo que dices, pero todos hacen lo que haces. La palabra convence, pero el ejemplo arrastra. No sé si alguna vez te ha tocado estar con personas en determinados lugares que ellos tienen diferentes adicciones. Y ellos le dicen, no, pero que yo lo vea a mi hijo hacer esto, que yo lo vea a mi hijo con un cigarrillo en la boca, ya vas a ver. Y él está fumando. O la violencia que tal vez puede ejercer hacia algo que está ahí, un perrito, lo que sea. Y yo, no. Pero él, es lo que él está haciendo. Te invito a ver este videíto. Mirá. Ahí están todos formados, están cantando el himno, está lloviendo torrencialmente, están los chicos acompañando a los jugadores y vemos lo que acontece. Los chicos se van a enfermar, los jugadores están preparados para salir al partido. Y vemos a todo un equipo de fútbol que por la actitud, por el ejemplo que uno solo dio, como los demás lo empezaron a imitar. Simple. Son ejemplos de algo de lo cotidiano. Y a veces nosotros no somos capaces de dar ni ese ejemplo, ni de lo cotidiano. Por eso Pablo le decía a Tito, preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza demostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario no tenga nada malo que decir de vosotros. Pablo le dice también a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, espíritu, fe y pureza. Y esta palabra ejemplo es interesantísima, por eso la traigo.
Porque a veces al leer, si vemos, y es cierto, el ejemplo da, pero cuando vemos la palabra ejemplo es muy interesante y nos va a ayudar a poder ampliar un poquito más nuestra cabeza. Esta palabra es la palabra tipo, ¿sí? Que se repite en los dos versículos. Y esta palabra es, la definición es enmarcar o impresión causada por un golpe o un impacto. ¿Sí? Podemos decir que también se figura como un modelo, como una figura, un ejemplo o una cicatriz. Esto lo podemos ver muy claramente nosotros en este tiempo, por ejemplo, con un sello. ¿Sí? Yo tengo el sello, acá hay un sello moderno que tenemos, ha ido cambiando. El sellito yo lo pongo, ¡prac! Hago un golpe y dejo una impresión. Y eso queda en un papel o en un determinado lugar donde yo lo quiero poner. O se acuerdan de antes lo que es la máquina de escribir, que tenía cada una su letrita. Entonces, tac, 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 lo iba poniendo, iba imprimiendo y iba dejando bien claro lo que se quería decir. Es muy interesante esta palabra, porque esta palabra de tipo es eso, es un ejemplo, es un modelo. Es algo que se ha puesto en presión y ha quedado impreso y lo ha dejado. Pero hay otra palabra que también nosotros podemos tener en cuenta. Acá hay mucha gente que ha trabajado en fábricas, ¿sí? Y los que han trabajado en fábricas tal vez esto lo van a saber muchísimo más rápido. Pero si hay algo de lo que todos estamos acá, que somos consumidores, ¿sí? Y las fábricas producen determinadas cosas. Y después nosotros las consumimos. Bueno, en ese consumir de las cosas hay algo que se llama que se empieza a realizar con anterioridad, que es un prototipo. Es poder agarrar y diseñar algo. El prototipo, ¿sí? Es el ejemplar original. Es el primer modelo que va a salir de algo. Nosotros vemos los autos, vemos las motos, un televisor, un micrófono y determinadas cosas. ¿Sí? ¿Qué hace el prototipo? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es el propósito que tiene un prototipo? Bueno, el propósito se asegura que el producto funcione como se espera. Es decir, que los resultados de ese producto que va a salir al mercado dé lo que se pensó, que llegue a eso. Se realizan pruebas para entender cómo los usuarios lo van a utilizar o van a intercambiar las opiniones, las descripciones, lo que pase con el producto. Permite detectar problemas y corregir fallos antes de invertir en la fabricación a una gran escala, hacer grandes cantidades. Al detectar problemas en las etapas tempranas, se evitan costosas modificaciones a posterior. Gente que trabajó en la fábrica, ¿es así? ¿Sí o no? Bien. Bueno, eso es lo que hace, eso es lo que es cuando hay un prototipo que se hace de algo. ¿Y sabes quién es el prototipo en la vida del creyente? Es el Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo es el modelo, es la figura, es el ejemplar número uno, el primero. El que pasó por el fuego, por la prueba, por la tribulación, por la angustia, por el dolor. El que fue escupido, el que fue tentado. Él es. Él es el prototipo en el cual vos y yo debemos poner la mirada. Y debemos tener en claro que ese es el ejemplo que yo, que vos debemos seguir. Pero acá viene el problema. Antes de eso te quiero decir de que Jesucristo lo es todo. Pero lo que te decía, acá viene el problema. ¿Cuál es el problema? Y el problema está acá porque uno lo empieza a mirar. Fíjate lo que dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 11, 1. Pablo dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. En otra versión dice, así que sigan mi ejemplo como yo sigo el ejemplo de Cristo. Pablo dice acá,
imítenme a mí así como yo imito a Cristo. ¿Ni por qué Pablo directamente no diría, imiten a Cristo? Sigan el ejemplo de Cristo. En ese momento no es como ahora, que vos otra vez por el internet o por televisión vemos las cosas rápidas. No, acá había que trasladarse de un lugar a otro. Las distancias eran grandes, había una comunidad y ahí se vivía, ahí se hacía todo. Difícilmente se iban hacia otro lugar. ¿Sabes cuál era el problema y por qué Pablo dice eso? Porque la gente no lo conocía a Jesús. Cuando él le dice esto, le dice a los corintios que lo imiten a él, porque a él sí lo veían. Pero a Jesús no lo conocían. Y eso es lo que pasa en el mundo de hoy, mi querido hermano. ¿Sabés que la gente no conoce a Jesús? La gente no quiere saber nada con Dios. La gente no quiere venir a la iglesia. La gente no quiere leer la Biblia. La gente cuando vos le hablas de Dios no quiere saber nada. Pero si hay algo que sí va a ver, ¿sabes qué? Es tu ejemplo. Es tu accionar. Es tu manera de desenvolverte, mi manera de desenvolverme. Es poder decir y mirar, ¿vos sos cristiano? A ver cómo actúan los cristianos. ¿Qué hace el cristiano? Y a partir de ahí la persona va a empezar a considerar en su vida quién es Dios. Por eso tenemos una gran responsabilidad, mi querido hermano, que nosotros podamos mostrar al Señor Jesucristo. Por eso Pablo decía esto. Porque él sí lo había visto a Jesús. Él sí tenía una relación con el Señor Jesús. Tal vez como la podés tener vos, que lees la palabra de Dios, que meditas, que vas avanzando, que asistís, que compartís. Vos sí tenés un conocimiento del Señor. Gracias a Dios porque domingo tras domingo, martes tras martes, curso tras curso, reunión tras reunión, se enseña la palabra de Dios. Entonces vos conocés quién es el Señor. Pero sabés que la gente no. La gente no quiere saber nada con Dios. La gente no quiere saber nada con el Señor Jesucristo. Entonces ahí es donde entra tu función y la mía, que es demostrar al Señor Jesucristo. Por eso Pablo le decía esto a Timoteo. Por eso Pablo le decía esto a Tito. Que sean ejemplo. Mostrá con tu vida, con tus acciones, al Señor Jesucristo. Mostrá con tu vida y con tus acciones el Evangelio. Muchos imitamos conductas o actitudes que vemos en lo diario. Y a veces esas actitudes son buenas. Son buenos modelos que tenemos. Mirá, te invito a ver este video. ¿Conocen ese equipo? El Barcelona. Él se llama Carles Puyol, capitán del Barcelona, por muchos años. Este es un muy buen ejemplo de un hombre, de un jugador de fútbol, de una persona que se entrenó, que compitió y que logró un montón de cosas. En los primeros años, dice, de su carrera, cuando él llega a un club, después está en otro, es decir, llega a un club chiquito ahí donde de su lugar y luego es trasladado al Barcelona. Y dice que en los primeros tiempos no ganó nada. Y el padre dice que le dijo, mirá hijo, ¿estás seguro que te querés quedar en esto? El padre era campesino, tenía campo y se dedicaba a la agricultura. Y dice, ¿estás seguro que querés esto? Sí, papá, dice. Bueno, dice, una sola cosa, deja todo, todo. Si no, no vuelvas a casa. Yo te voy a recibir, pero el compromiso es que hayas dejado todo por tratar de triunfar. Si no pudiste, no pudiste. Y Puyol siguió, luego empezó como delantero, luego fue bajando, fue lateral, luego terminó como 2, como 6, ahí terminó. Pero fue un ejemplo este muchacho, este hombre, ¿no? Un ejemplo como capitán. Fíjense ustedes ahí lo que hacía. Cuando uno le pegó en la cara, él tranquilamente podría haber respondido con ser los matones que somos nosotros aquí en la Argentina. ¿Qué hizo? No. Y cuando un compañero lo viene a defender, le dice, no, déjalo.
Después, en otro momento, cuando tiran, vieron los proyectiles y estaba Piqué, ahí muchos lo conocen. Piqué estaba ahí, dale, vamos a jugar, dale, y tira las cosas. Dale, vamos. Cuando estaban sobrando a los otros, él va y lo saca de esa actitud. Pero tiene actitudes muy buenas. Porque, por ejemplo, cuando él sale y es campeón, lo busca Ronaldinho, que había compartido con él siendo del equipo contrario, y lo trae para que festeje con ellos. Porque había estado mucho tiempo en el club. Y a Vidal, que había tenido un compañero que tiene un problema, un cáncer, él agarra en un momento de un partido de Champions, llegando a la final, él decide salir como capitán, le da la cinta a él para que el compañero, luego que pasó el cáncer, entre y juegue, termine el partido, son campeones, y el compañero levante la copa. Porque él le decía, vos sos un campeón de la vida, porque superaste la enfermedad y hoy estás de nuevo con nosotros. Es un muy buen ejemplo. Uno ve y dice, le falta que sea cristiano. Le falta Cristo. Y así pasa, hermanos. Nosotros en la vida vemos muchos ejemplos. Y ejemplos muy buenos. Pero también hay ejemplos malos. El Señor Jesucristo, ahí en el libro de Mateo, capítulo 23, versículo del 1 al 3, dice, entonces habló Jesús a la gente y a los discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. El Señor Jesús le dice a los fariseos que estaban ahí, los veía, después léalo al capítulo, le habla muchas veces y le dice, hipócritas, hipócritas. Pero Él le decía a sus discípulos y a la gente, ¿vieron todo lo que ellos enseñan? Está bien y está muy bueno, háganlo. Ahora no imiten su conducta, no hagan lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque ellos dicen, pero no hacen nada. ¿Vieron qué importante que es esto? ¿Se acuerdan cuando a lo mejor éramos chicos y que jugábamos al ladrón y a la policía? Algunos eran ladrones, otros eran policías. Y uno se compenetraba mucho, o tal vez en otra, y vos jugabas. Pero cuando terminabas de jugar, dejabas de ser ladrón. A lo mejor cuando eras ladrón ibas y le pegabas a uno porque le estabas robando. Pero era un juego. Y el policía venía y también te daba a vos, cuando te agarraban, te atrapaban, también te daban, como hacen los policías. ¿Dónde está Jaciel? Bien. Bueno, pero era un juego. Y ese juego termina cuando terminaba. Por eso Jesús le decía a los fariseos y a los escribas hipócritas. Porque ¿sabés qué? Los hipócritas lo que son aquellos que actúan. Son aquellos que están en una comedia, actúan, pero termina eso y se van. Y eso es el gran peligro para nosotros. Que estemos en un determinado lugar y actuemos. Actuemos como que somos creyentes. Actuemos como que somos seguidores del Señor. Actuemos como que somos líderes, como que somos ministros de Dios. Pero después cuando nos vamos de este lugar, dejamos esa actuación y empezamos a hacer lo que realmente somos. Y mucha gente mira eso. Entonces lo que estamos dando es un muy mal ejemplo. Justamente lo que el Señor dice, no deben hacer esto, no hagan esto. Por eso la importancia de vos, de yo como hijo de Dios, en mi hogar, en el lugar donde comparto y paso mucho tiempo, en el colegio, chicos, en el trabajo. ¿Qué ejemplo estoy dando? ¿Cuáles son mis actitudes? Son actitudes de reproche, de queja, de bronca, de malestar, de que nada me alcanza, nada me sirve, nada me satisface. Eso es el ejemplo que estoy dando. Yo que digo ser hijo de Dios. Miramos este video. It looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you.
just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Go back where you came from. Learn to speak English. Go back where you came from. Is that what you think? Indiferencia, vicios, enojo, maltrato, maldad, intolerancia, violencia, desprecio, soberbia. Eso es lo que pasa muchas veces con nuestras vidas. Nosotros posiblemente en algún momento de nuestra vida habremos marcado esto. Posiblemente nosotros estos mismos hacíamos y nuestros hijos lo veían. Y fíjate lo importante, eso se repite. Por eso el ejemplo que vos das, que yo doy, como creyente es clave. Porque ese mal ejemplo marca la vida de la persona. Ese mal ejemplo, esa dualidad que tenemos, hace que las personas no quieran creer en el Señor. Por eso a veces hay chicos, hijos de creyentes, que al crecer se apartan. No quieren saber nada con la religión, no quieren saber nada con el Señor. ¿Sabes por qué? Porque han visto a su papá, a su mamá, teniendo una doble vida. Una cosa acá, una cosa en reuniones familiares y otra cosa en el andar diario. Por eso es tu responsabilidad y es mi responsabilidad. Por eso puse el título, Seamos ejemplo. Todos somos llamados a ser un ejemplo. No el pastor, no el líder, no el varón del hogar. Todos. Vos, querido joven, a donde te desenvolves, donde te desarrollas, tenés que ser un ejemplo. Un ejemplo en la forma de hablar, un ejemplo en la forma de mirar, de compartir. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 3. Dice, nada damos mal ejemplo a nadie para que nuestro trabajo no caiga en un descrédito. Y acá Pablo le decía porque ellos trabajaban constantemente, llevaban el mensaje del Evangelio, le hablaban a las personas, le enseñaban, los ayudaban constantemente y nunca dijo que quisimos dar un mal ejemplo en nada a todos los que compartían con nosotros. ¿Por qué? Porque no queremos que caiga lo que nosotros decimos en un descrédito. El descrédito es, ¿sabe qué? Cuando no tenés más crédito, cuando te lo quitaron, cuando ya nadie confía en vos. Y eso es lo peor que nos puede pasar como hijos de Dios. Haber caído en un descrédito. Que la gente dice, sí, bueno, pero voy a decir una cosa, pero haces otra. Ustedes dicen una cosa y hacen otra. Por eso como hijos de Dios debemos cuidarnos y debemos estar dispuestos a tener una vida, no una vida perfecta. Porque ser perfecto solo fue el Señor Jesucristo. Pero sí a ser genuinos, sí a ser reales. Y por eso están los espacios que la iglesia te da, nos da. Todos tenemos para poder venir y hablar, para pedir oración, para pedir consejo, para que de esa forma podamos superar los obstáculos de nuestra vida. Superar esos momentos que hemos caído, superar esos momentos de dolor, de angustia, de cicatrices que tenemos en el corazón por ejemplos que mal nos dieron, que mal vimos y que mal adoptamos. Filipenses capítulo 1, versículo 7. Dice, como me es justo sentir esto en todos vosotros, por cuanto yo estoy en el corazón, os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois partícipes conmigo de la gracia. Y acá fíjate, hay dos cosas interesantísimas cuando dice en defensa del Evangelio. Pablo más de una vez había tenido que defender el Evangelio ante determinadas personas, ante determinados auditorios, ante determinadas autoridades que le exigían y que le decían, danos explicaciones.
Y Pablo se paraba y daba las explicaciones y contaba todo lo que había pasado en su vida. Cómo él había sido perseguidor de la iglesia. Pero cuando llegó al encuentro con el Señor Jesucristo, su vida cambió. Y entendió que Jesucristo era el Mesías que había de venir. Y a partir de ese momento él cambió. Y él se sentía con el dolor porque muchas veces había perseguido a la iglesia. Había encarcelado a un montón. Él mismo había presenciado la muerte de Esteban. Y había sentido. Todo eso él lo tenía acá. Pero él mismo defendía el evangelio. Ese evangelio que Jesucristo vino al mundo a morir por los pecadores. Porque vos y yo somos pecadores. Y que la muerte en la cruz del Señor Jesucristo, que si lo crees y lo haces tuyo, el Señor Jesucristo te perdona. Y te da una nueva vida. Y eso es lo que le decía Pablo y lo defendía. Pero no solo eso, dice, en la confirmación del evangelio, en la consolidación. ¿Sabés qué era eso? En decir, ¿sabés qué? Mirá, yo te hablo del evangelio. Esa palabra de defensa es la apología, es hablar constantemente. Pero dice, no solo eso, sino que lo confirmo con mi vida. Porque yo en mi vida, Cristo para mí, es por eso que le dice en Filipenses, para mí el vivir es Cristo y el morir, ganancia. Es porque Él lo vivía. Es porque es lo que Él entendía. Es lo que Él había experimentado. Y a partir de ese momento, ya no importaba si había opulencia o no. Si había prisión, si había escasez, si había dolor, si había sufrimiento, si había a veces obstáculo para que la obra no se... No importaba. ¿Por qué? Porque Él con su vida quería confirmar el evangelio. Y es lo que vos y lo que yo debemos hacer. ¿Sabés por qué tenemos que ser ejemplo, hermano? Porque hemos creído el mensaje, pero lo tenemos que confirmar con nuestra vida. Porque si yo le cuento a otros del evangelio, pero mi vida no lo confirma, porque sigo mintiendo con tal de tener esto o aquello otro, porque si me sigo quejando por mi situación económica, porque sigo viendo las dificultades, no lo estoy confirmando. Porque si yo en mi vida no dejo el vicio, significa que Cristo todavía en mí no me llenó el todo. Y Pablo decía, a mí me llenó todo Cristo. Por eso le decía a Timoteo y le decía a Tito, sean ejemplo. Muestren con su vida el ejemplo de que el evangelio es verdadero, es real. Y demóstralo con tu vida. Vos, querido hijo de Dios, hija de Dios, yo, Iglesia Renuevo, debemos nosotros confirmar con nuestra vida que el evangelio es real. No podemos estar quejándonos de todo, porque es Cristo ya el que llenó mi vida. De eso se trata. De eso se trata el llamado a ser un ejemplo. De eso se trata llegar a ser un tipo, un sello. Algo que deje una marca en el lugar donde te desenvolves. ¿Dónde? En la universidad, en el colegio, en el trabajo, en la calle, vos que sos jubilado, a lo mejor que disponés de tiempo. Ahí, en el negocio, en todos lados. La pregunta es, ¿qué marca estamos dejando con respecto al evangelio? Juan capítulo 13, versículo 12 al 15, ya termino. Dice así que después que hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Acá la palabra ejemplo es otra. Es un ejemplo en el cual el Señor te está diciendo, ojo, mirá que te muestro. Acá el ejemplo que el Señor está dando es el ejemplo de que Él no impone las cosas, sino de que Él, ¿sabes qué? Él se muestra, Él da un ejemplo con la idea de que vos los quieras seguir. Porque Él sabía
que cuando Él se fuera, estos que quedaban, sus discípulos, son los que iban a llevar adelante el mensaje del Evangelio. Son los que muchos iban a exhortar, a liderar, a enseñar y a mostrar en las iglesias. Por eso Él no quería imponerle las cosas. Él lo que les quería decir es: yo te doy el ejemplo. Ese ejemplo nosotros, ¿cómo estamos actuando con ese ejemplo? Sabemos que Jesús lavó los pies, una tarea que no era muy linda para nadie, seguramente. Y creo que para hoy nosotros mismos tampoco lo es. No sé, de todos los que estamos acá empezaría a lavar los pies. Pero el Señor nos llama a eso, como mostrándonos: ¿estás dispuesto a ver, a acompañar, a orar, a establecer, a no juzgar las miserias que tiene tal vez tu hermano? A eso nos llama el Señor. Porque a Tito le decía: sé ejemplo. ¿Sabes por qué? Porque estaba delante de una iglesia. A Timoteo le dijo: sé ejemplo, porque también estaba delante de una iglesia. Y acá al que les muestra el ejemplo son los discípulos, los que iban a seguir por detrás. Muchos de los que estamos acá ocupamos diferentes lugares. Ustedes más jovencitos tal vez ahora no, pero les va a llegar el momento. Por eso es ahora el momento de aprender. Es ahora el momento en el cual decir: sí, yo voy a seguir el ejemplo que el Señor Jesucristo me dejó. Voy a seguir el ejemplo del que miro de mis hermanos. Cómo viven, cómo actúan, cómo se comportan. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Acá la palabra ejemplo es otra. Es la palabra hipogramos, que la utilizaban normalmente los maestros. Y dice que los maestros tenían una madera en la cual ponían cera, y en esa cera ellos con un punzón escribían, porque no es como ahora que hay hojas, ¿viste cómo gastan los chicos hoja y hoja y hoja? Entonces dice que el maestro lo agarraba al alumno y le mostraba, y el alumno tenía que ir con el punzón y ponía y seguía todo lo que había trazado el maestro. ¿Cómo hacen ustedes, maestras, cuando enseñan? Y esa era la idea. Y cuando había niños que no lo sabían hacer, venía el propio maestro, los alzaba y les tomaba la manito y los ayudaba para que escribieran. Y de esa manera ellos iban copiando, imitando lo que el maestro había escrito. Por eso dice acá, Pedro les dice que el Señor Jesucristo, fuimos llamados nosotros por Él. Que Cristo ya padeció, que las cosas que el Señor vivió ya quedaron escritas, ya las podés leer vos, las leo yo, ya las sabemos. Él sufrió el desprecio, la traición, el ser dejado solo, ya lo sabe, ya sabe lo que es. Pero ¿sabés qué? El Señor te dice, también vos fuiste llamado a eso. Y es el momento de seguir las pisadas del Maestro. ¿Sabés por qué? Porque a veces como hijos de Dios creemos que tenemos que estar exentos de sufrir, exentos de la prueba. Y eso es un error. Porque, ¿sabés? Llegan momentos de prueba, llegan momentos de dificultad. Y el tema hay que atravesarlos. Y la palabra dice que el Señor Jesucristo ya lo pasó, nos dio el ejemplo de cómo hay que hacerlo, no enojándose, no maldiciendo, no apartándose, no negando, sino que tomándolo y encomendándolo todo a Dios. Eso es lo que hizo el Señor Jesucristo. Él no se enojó. Él no maldijo a los que estaban allá abajo y que agarraban y decían un montón de cosas. ¿Cómo es nuestra actitud? A veces cuando nos toca sufrir, nos enojamos con Dios, nos quejamos, no estamos de acuerdo, no aceptamos lo que es la voluntad de Dios en mi vida. Este ejemplo que
que se dejó, que Pablo le pedía a Timoteo y a Tito, uno puede decir, sí, bueno, pero es muy difícil. Pastor, predicador, es muy difícil esto. ¿Sí? Es verdad, es difícil. Pero mira, yo te quiero leer lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Y ya termino. Acá está, mira. Dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en vuestras oraciones, acercándonos sin cesar delante de Dios y Padre de nuestro Padre, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor a vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros han sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y fíjate, acá también se repite la misma palabra. Porque a veces decimos, no, esto es muy difícil. Mira, acá había una congregación en Tesalónica que dice que habían visto el ejemplo de Pablo. Habían visto lo que Pablo les enseñaba de Jesús. Y ellos se habían convertido al Evangelio. Y vivían el Evangelio. Y dice que a tal punto lo vivían que no era necesario ni que hablaran. Porque ellos se habían convertido de los ídolos al Señor, al Dios verdadero. Habían dejado la mala conducta, la mala forma de vivir. Y lo demostraban con sus acciones, con sus hechos. Porque dice, se esperaban el regreso del Señor Jesucristo para estar siempre con Él. Estos hermanos seguramente todos murieron, pero están en la presencia de Dios. Hoy acá la Iglesia Renuevo está viviendo este tiempo. La pregunta es si nosotros como iglesia estamos dando ese ejemplo, hermanos, a todos con los cuales tenemos contacto. Si es necesario que cuando uno viene hay que hablarle mucho. O nuestros ejemplos, nuestros modos, nuestras acciones mostrarán al Señor Jesucristo. O vamos a tener el muy mal ejemplo de ser unos hipócritas, actuando nomás de que somos, pero después cuando nos vamos, dejamos el traje de creyente, de cristiano colgadito en casa y empezamos nuestra vida. Y por eso tal vez hay gente que dice, sí, no sé, mira. Hermanos, es un gran desafío, no es imposible. Es cuestión de entender de que debo con mi vida confirmar el Evangelio del Señor Jesucristo. Como dice un amigo, vivir a Cristo. ¿Dónde? En la calle, en la cola del banco, en la cola del Rapipago, cuando tomamos el colectivo, cuando manejamos y alguien pasa y nos toca mal. Imitaron el ejemplo. Y por último termino con esto. Juan capítulo 20, versículo 25.
Acá había una charla entre los discípulos, había ya resucitado el Señor. Y dijeron, pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Esto dijo Tomás. Estaban ahí los discípulos, hablaban de que el Señor Jesucristo ya había resucitado, su muerte había sido su resurrección, ya estaba el tiempo en el cual ya el Señor se iba. Todo lo que les había hablado se había cumplido, Él lo había llevado a cabo. Y llegaba este momento final. Y dice Tomás, no, pero si yo no veo, no voy a creer. ¿Y sabe qué? Esa es la misma palabra, señal y lugar. La señal en las manos habla de tipo, una cicatriz. Lugar, acá. ¿Será que a nosotros como iglesia tal vez nos está pasando lo mismo que Tomás? ¿No estamos creyendo que el Evangelio realmente lo es todo? ¿No estamos considerando que el sacrificio de Cristo fue lo suficiente para que tu vida y la mía de una vez por todas tengan un giro real? Es por eso, hermanos, que debemos ser ejemplos. Ejemplos en nuestra casa, ejemplos en nuestro matrimonio, ejemplos en nuestro trabajo, ejemplos en la iglesia, ejemplos cuando hablamos, ejemplos de mostrarnos siempre como realmente somos. Por eso, muchachos, les mostraba estos videos de fútbol. Porque a veces, ¿sabes qué? Jugamos al fútbol y nos perdemos. La naturaleza carnal de nuevo vuelve, el viejo hombre quiere salir. Y es ahí cuando tenemos que decir no. Es ahí cuando tenemos que ver esos simples ejemplos de personas que no creen en el Señor y que nos dan un ejemplo bárbaro. ¿Cuánto más vos y yo debemos dar un ejemplo de que el Evangelio es cierto? De que Jesucristo murió y resucitó. De que vive y de que pronto vuelve a buscar a su iglesia. Y de que si no te arrepentís de tus pecados, te irás al infierno. De que tenés que poner y depositar tu fe en esa obra que el Señor hizo, creerla de todo corazón. De que la muerte en la cruz fue por tus pecados, fueron por los míos. Y que Él murió una sola vez y para siempre. Y eso es lo que hay que creer. Ese es el paso que debes dar si todavía no lo hiciste. Y mi querido hermano o hermana, si ya lo hiciste a eso, si diste ese paso, es hora ahora de ratificar, de confirmar, de consolidar con nuestra vida que el Evangelio es cierto, es real y de que cambia las vidas y de que no me hace falta ya otra cosa. Ese es el ejemplo que le tengo que dar a mi cónyuge. Ella me lo tiene que dar a mí. Mis hijos me lo tienen que dar a mí. Yo se lo tengo que dar a ellos. Si somos hijos de Dios. Ese es el compromiso que tenemos que asumir, Iglesia Renuevo. De confirmar día tras día, lugar donde estemos, que el Evangelio lo es todo. El Evangelio es suficiente para nuestras vidas. La obra de Cristo lo es. Cristo es el mismo Evangelio. Él lo hizo todo. Es el momento de que lo empecemos a vivir y de que nos demos cuenta de que yo no puedo estar con la cara larga, no puedo estar enojado, no puedo estar titubeando si es sí o si es no. Tenemos la palabra verdadera. Es hora de seguir las pisadas del Señor. El ejemplo que nos dejó, lo sigamos. Ese es el desafío en esta mañana. Que Dios te bendiga. Y si estás acá y no sos hijo del Señor, todavía no has entregado tu vida a Él, no te vayas de este lugar sin hacerlo. Acércate, vamos a hablar con vos, te vamos a acompañar, vamos a despejar toda duda que tengas. Vamos a orar. Tómate un momento ahí donde estás, que puedas orar.
y que puedas pensar si estás siendo verdaderamente un ejemplo, si estás marcando la vida de las personas que están a tu alrededor, si estás siendo un modelo en el cual los otros pueden ver a Jesús, o si estamos dando un mal ejemplo. No somos perfectos, pero tenemos que ser reales y tenemos que permitirle al Espíritu Santo que tome nuestras manos, que tome nuestro corazón, nuestra mente, y que Él escriba en nuestras vidas, que podamos calcar la vida de Jesús, la vida de Pablo, la vida de este Timoteo, de este joven, la vida de Tito, la vida de tantos personajes de la palabra, que nosotros mismos podamos mostrarle a otros. Acordate, la gente no quiere llegar a Dios, no quiere hablar de Dios, lo quieren ver y lo van a ver viéndote a vos y viéndome a mí, actuando como el ejemplo que Dios nos dio. Sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Eso dijo Pablo.